descenso del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo resucitara de entre los muertos y ascendiera al cielo, el Espíritu Santo era temporal. O sea, venía, por eso muchos piensan que el Espíritu Santo se va y viene y que tienen que renovar votos para que cuando andan mal o pecan y que como si se saliera el Espíritu Santo y volviera. Pero la Biblia habla acerca de este evento cuando el Espíritu Santo desciende por primera vez de una forma permanente. Y hay esa confusión porque, por ejemplo, con Sansón dice, y venía el Espíritu Santo y descendía y esto, ¿no? Y él tenía fuerza y hacía esto. Entonces, muchos por eso lo interpretan de esa manera. Pero cuando Jesucristo, antes de ascender al cielo, cuando está con sus discípulos y les da la gran comisión, les dice que les enviaría otro consolador para que estuviera con ellos todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento el Espíritu Santo desciende y es la presencia de Dios en la vida del creyente permanentemente, ¿sí? Somos morada del Espíritu Santo, lo habla la palabra, dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces, cuando una persona entrega su corazón a Cristo, reconociendo ese sacrificio que hizo en la cruz, que somos pecadores y que necesitamos de ese arrepentimiento, ese perdón de pecados, entonces Dios envía su Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando hay ese arrepentimiento, ese reconocimiento de ese sacrificio, y me emociona mucho el pensar, yo creo que muchos no tenemos esa conciencia de que si tú has entregado tu vida a Cristo, nosotros somos ahora esa morada y esa habitación del Espíritu Santo. Cuando yo nací de nuevo, hubo esa convicción en mi corazón y yo anhelé, así como cuando quieres que tu casa esté ordenada, limpia y todo, yo sentía esa necesidad, ese anhelo, ese deseo. Y yo le pedí a Dios y supe también, vamos a ver algunas citas, pero dice la palabra también que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el que el Espíritu Santo venga a nuestra vida nos da el poder que nosotros humanamente no podemos para ser transformados, cambiados. Para Dios nos santifica y nos convierte en personas diferentes, ¿no? El Espíritu Santo hace una función importantísima dentro de nuestra vida, porque no solamente dice la palabra, y ahorita vamos a ver citas, pero así en resumen, como introducción, quiero decirles que también me emociona mucho saber que el Espíritu Santo es el sello. Dice que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Y yo siempre lo comparo para explicar a los nuevos creyentes o a las personas que no conocen a Dios. Les digo, es como cuando tú vas a comprar un electrodoméstico, cualquier cosa electrónica, tú vas y viene una póliza de garantía cuando tú compras ese aparato. Y esa es una garantía que si te falla, se descompone, cualquier cosa, pues la tienda tiene cierto tiempo de garantía para poder asumir la reparación o el cambio por uno nuevo, ¿no? En este caso es un sello, es una garantía eterna, de una herencia de nuestra salvación eterna, de que somos propiedad de Jesús. Hay una alabanza que me gusta mucho que habla acerca de eso, dice que somos propiedad del Señor, ¿sí? Y ese sello es precisamente el Espíritu Santo, es como esa garantía que si tú tienes esa garantía
pero no está sellada, por ejemplo, por la tienda donde tú compraste ese, aunque tú tengas la garantía, según y digas, no, yo tengo la garantía, no es válido, no la selló el día que compró con el ticket y todo esto, ¿no? Igual mucha gente cuando llegue delante de la presencia de Dios va a argumentar, es que hice buenas obras, me porté bien, ayudé, di dinero, hice manda, sacrificios, esto, aquello, lo otro, doné millones a un orfanato, hice cantidad de cosas, nunca le hice mal a nadie, no maté a nadie, no robé, no defraudé, etcétera, ¿no? Y Dios va a decir, ¿y dónde está el sello de garantía? Y aquí lo que simbolizaría el ticket de compra es la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda, ¿sí? No sé si te emocione, pero es algo glorioso lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, imagínate, nos libró, canceló la deuda. El acta de decretos que había en nuestra contra, ese expediente, o sea, lo anuló. Entonces dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O mucha gente dice, yo no soy delincuente. Pues todos, si tú infringes la ley de Dios, eres delincuente. Y nos hacemos acreedores a una sanción, a un castigo, a pérdida de beneficios y cosas que Dios tiene para nosotros. Pero la más hermosa promesa que tiene es que fuimos adoptados, fuimos hechos hijos de Dios por medio de ese sacrificio, y el Espíritu Santo es lo que da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que eres hijo de Dios. Algo que a mí me impresionó, y a mi esposo también, él cuando nos conocimos, él me daba testimonio de lo que pasó cuando él creyó en Jesús, ¿no? Él primero pues no quería saber nada y todo eso, y él estaba pues privado de su libertad. Es algo que luego a veces como que no nos gusta comentar mucho, pero él estaba en el reclusorio sur, y atrás del reclusorio había una zona de la gente que estaba mal de sus facultades por la droga, por la presión, por muchas cosas, ¿no? Entonces les llamaban, creo que los inmutables o algo así. Y también hay un área en la prisión de mujeres. Me tocó la bendición de ir a compartir con estas mujeres, y es algo muy impactante. Y resulta de que él entrega su vida a Jesús, y dice que cuando entrega su vida a Jesús empieza a tener pensamientos diferentes, y que eso le asustó, que él nunca había tenido un buen pensamiento, y empezó a tener pensamientos diferentes, pensamientos de amor, de misericordia, pensamientos de querer. Lo que les digo, o sea, lo primero que te impulsa el Espíritu Santo es a querer limpiar, o sea, que Dios te limpie y tú arrepentirte y vivir una vida diferente, ¿no? En nuestra manera de hablar, de vivir, de actuar. Sí, yo vivía en un mundo donde, pues en el mundo artístico es pura sensualidad y todo, ¿no? Y a veces con tristeza veo muchas mujeres que siguen con esa tendencia, ¿no? O sea, para verte bonita, atractiva, no tienes que andar toda embarrada, apretada, zancona, escotada, etcétera, ¿no? Dice la palabra que la mujer pues vista decorosamente, y que lo importante no es peinados ostentosos y cosas así todo, ¿no? Sino el ornato de un espíritu afable, o sea, que no haya corrupción y cosas en nuestro corazón. Pero la obra del Espíritu Santo, porque puede estar contristado, o puede que a lo mejor no tengamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo forzosamente hace una obra interior,
no es que tú cambies tu exterior, ¿sí me explico? Porque no es que, a ver, ay, ya me voy a disfrazar como en muchas iglesias, ¿no? Que no te pongas esto, no te pintes, no lo otro y todo, y toda la semana van al trabajo con pintura, o sea, viven dobles vidas o algo así. Y lo importante, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cuando el Espíritu Santo hace una obra en el corazón, es algo que se refleja por fuera. No es malo arreglarse, no es malo verte femenina, hermosa como mujer, porque somos representantes o embajadoras de alguna manera como los hombres del reino celestial, ¿verdad? Y cuando una mujer pues es sensual o algo así, o sea, yo no sé, a veces pienso y digo, ¿qué es lo que están tratando de...? Porque es un lenguaje, o sea, lo que yo como soy es un lenguaje. Estoy diciendo, quiero que me veas, quiero que me chulees, o llamar la atención, etcétera. Por eso les digo, o sea, podemos vernos hermosas, femeninas y todo, pero sin llegar a un punto de ser así, ¿no? Y la obra es completa, no sé por qué estoy hablando de esto, porque mi enfoque, pero quiero dar un reflejo, un ejemplo del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? O sea, es una obra que hace internamente, viene el Espíritu Santo y se amalgama con nuestro espíritu muerto por el pecado y le da vida, ¿sí? Porque dice que le dijo Dios a Adán que el día que él pecare, moriría, ¿verdad? Y que la paga del pecado es muerte, aunque no murió físicamente en ese momento, murió espiritualmente. Su espíritu se murió y Dios tiene que enviar su Espíritu Santo para darle vida a ese espíritu muerto a causa del pecado, y entonces hay un despertar espiritual, que es lo que le pasó a mi esposo, de lo que les comentaba, y él me decía que él se ponía a llorar. Obviamente no le podía decir a nadie, porque pues no le iba a entender, iban a decir, pues este está loco, ¿no? Porque hay cosas espirituales que si tú no las puedes compartir con alguien que crea en la palabra de Dios y que también sea una persona nacida de nuevo, ¿verdad? Y entonces él lloraba y decía, yo ya me quedé loco, estoy loco por lo que estoy sintiendo. Y algo que empezó a sentir de quererse limpiar fue que él le escribió una carta al juez confesando algunos delitos y cosas que no estaban en el expediente. Era una necesidad de ser íntegro, limpio, santo, porque estaba completamente agradecido, había entendido esa obra redentora de Dios en la cruz del Calvario, que lo había rescatado de una condenación eterna, y que a pesar de todo lo que él había hecho, le había dado perdón y salvación. Amén. Es algo que solamente el Espíritu Santo, cuando te lo revela, tú puedes entender y puedes agradecer y puedes sentir de todo lo que Dios nos ha salvado, nos ha perdonado. Y por gratitud tú quieres obedecerle, quieres honrarlo, quieres que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo pueda venir y tener esa salvación y ese perdón de pecados, esa paz en su corazón de decir, Dios me ha perdonado, soy libre de todo peso del pecado, de la culpabilidad, soy libre. Y eso es una celebración hermosa, el recordar y reconocer precisamente cómo el Espíritu Santo descendió en ese día del Pentecostés, o sea, sobre los discípulos en Jerusalén. Y podemos ver rápidamente, si me acompañan en sus Biblias, en Hechos capítulo 2.
en Hechos 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, qué bonito, qué hermoso. ¿Sabes qué? Algo que hace la fe en Cristo trae esa unidad. No puede haber unidad si no hay unidad en sistema de pensamiento, de ideología. Y aquí el sistema de pensamiento debemos de pensar, y el sistema de pensamiento debe ser como piensa Cristo. Nuestra ideología y todo tiene que ser conforme a lo que Dios establece, lo que Él cree, lo que Él dice, lo que Él manda, ¿sí? No nuestros conceptos, preceptos, ideologías, conceptos, creencias, sino lo que Dios cómo piensa, lo que Él demanda y lo que Él quiere, ¿verdad? De nosotros. Entonces, aquí, por eso también dice, en Efesios dice, hasta que el anhelo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, pero eso solamente se logra a través del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contristado por pecado, por cosas que hacemos y todo eso, obviamente hay mucha gente que le da flojera, no es su prioridad el tener una relación y una comunión con Dios, ni con la palabra, ni nada. Entonces tú puedes, hoy sí puedes decirle a Dios, o sabes que Dios, a lo mejor está pasando algo en mi vida, hay pecado, algo, muéstrame, porque el Espíritu Santo dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad, pero el Espíritu Santo es el que te dice, hay pecado. O cuando haces algo malo te redarguye inmediatamente y te dice, la regaste. Confiésalo como pecado, arrepiéntete, estuvo mal. Y te sientes mal. Inmediatamente el Espíritu Santo hace y nos da el poder de que el pecado no sea una práctica de nuestra vida, sino todo lo contrario. O sea, uno anhela vivir o deseamos agradar y ser santos para Dios, o sea, apartados para el uso exclusivo de Dios. Yo siempre me pregunto obviamente consulto a Dios antes de tomar cualquier decisión, por simple que esta parezca, y le tomo parecer y le digo, Dios, esto, aquello, lo otro. Pero también sabes que he aprendido que no es malo. Muchos cristianos dicen que nada más se tiene que hablar con Dios o con Jesús, pero también el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y podemos hablar con el Espíritu Santo. Y yo también le he dicho al Espíritu Santo, dame ese poder, Espíritu Santo, o sea, habla mi vida, fortaléceme y dame el poder para luchar e ir en contra con este pecado, ¿no? Puede ser a lo mejor el enojo o a lo mejor algo que pueda haber en nuestro corazón, ¿no? Le digo, dame contentamiento, gozo, porque todo eso es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:20 habla acerca del fruto de la carne y del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es, o sea, de la carne pues la ira y todo ese tipo de cosas, y el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu dice que es amor, paz, gozo, templanza, mansedumbre, dominio propio, fe, benignidad, templanza. Los dije en desorden, perdón. Pero el primero, amor. Dios derrama ese amor y por amor, o sea, el amor produce todo lo demás. El amor produce gozo. El gozo, la paz o paciencia. Fe, mansedumbre, templanza, el dominio propio. Entonces, por eso es maravilloso, porque Dios no nada más, mucha gente dice, es que es imposible vivir así. La vida cristiana o el estándar o el nivel de santidad que Dios está demandando, pues Dios no solamente te pide algo así, o sea, Dios nos equipa y nos da por eso su Espíritu Santo, porque es algo sobrenatural.
yo por mí misma no podría dejar de mentir, no podría amar a mis enemigos, ¿verdad? Pero cuando Dios envía su Espíritu Santo, te da el poder para vivir esa vida que Dios establece, y es algo maravilloso y glorioso. Y ya, bueno, voy a seguir leyendo. Dice que estaban todos unánimes, o sea, unidos, con el mismo sentir, el mismo gozo, la misma pasión, que estaban ahí. Dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. En la Escritura dice que Dios no da el Espíritu por medida. No te da un poquito, luego otro poquito, como por dosis. Ahí dice que fueron llenos. La palabra de que Él derramó su Espíritu viene de la palabra verter o vertir. O sea, es vaciar o llenar por completo. Entonces dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Muchos cristianos interpretan como esto, como que la evidencia del bautismo. O sea, aquí fueron bautizados en el Espíritu Santo. Somos bautizados en el Espíritu Santo cuando hemos creído en Dios, ¿verdad? Pero dicen que una evidencia es que todos tenemos que hablar en lenguas. En Corintios habla acerca de los dones espirituales y dice, y a uno le dio palabra de sabiduría, a otro de ciencia, a otro de lenguas, a otro interpretación de lenguas, etcétera, ¿no? Aquí fueron todos, hablaban, dice que en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta palabra, lenguas, en el original griego viene de la palabra dialecto. Entonces eran idiomas. No era que dijeran rototototo, pa, ti, ti, porque dice, ahí van a ver, o sea, fueron lenguas, o sea, idiomas, porque aquí vean lo que dice más adelante. Dice, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es como si había un ruso y de repente alguien que es español lo oyó hablar en ruso y le entendí y decía, o sea, estaban maravillosos, o sea, confusos, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? O sea, estaban hablando su idioma de ellos, que ellos en el que nacieron, esa lengua. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, etcétera. Y empieza a hacer una mención de todo esto, ¿no? Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar que en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Porque se peleaba mucho, decían los judíos, que
el Espíritu y la salvación y todo nada más era para el pueblo de Dios. O sea, ellos se reconocían como el único pueblo de Dios, que la salvación era solamente para ellos y que fuera de ellos, que porque ellos eran el pueblo escogido por Dios, y es una realidad, pero la salvación es para todos. Y Dios les tuvo que enseñar como una evidencia, un milagro poderoso, que entendieran que el Espíritu Santo y lo sobrenatural de Dios era para todos. Y fue, yo me imagino que algo glorioso en ese momento. Y entonces, como yo les decía, regresando hablando de esta festividad, la palabra Pentecostés viene del griego que Pentecosté con K, que significa quincuagésima. Entonces esto se refiere precisamente, como yo les decía, a la fiesta que se celebraba 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Entonces esta celebración también tiene que ver con la celebración de la cosecha y de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y Pentecostés, pues descendió el Espíritu Santo a los discípulos que estaban reunidos en Jerusalén, que estaban esperando la promesa. Y entonces este evento marca el inicio o el nacimiento de la iglesia cristiana. Es el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos lo que marcó el comienzo de la iglesia cristiana y la misión que Dios les dio. O sea, la gran comisión, que era que predicáramos el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Eso lo podemos ver. Vámonos rápidamente a Mateo 28, versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, él fue antes de ascender al cielo, fue el mandato que les dio a sus discípulos, y es un mandato que no solamente fue para ellos, es para todo creyente. Nosotros somos la boca de Dios, el brazo de Dios, y necesitamos ir y compartir. Por eso dice la palabra: ¿cómo van a creer si no hay quien les hable? ¿Verdad? Y nosotros hemos sido enviados, hemos sido llamados a compartir estas buenas noticias de salvación, que hay solución en este mundo tan triste, tan caótico, tan terrible. Sabes que hay solución y hay esperanza, y esa esperanza de vida viva, eterna, está en Jesús, en ese sacrificio, en esa muerte, en esa sepultura y en esa resurrección. Algo que también me impacta mucho, lo que dice la Escritura, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros. Es el que nos da el poder para vivir esa vida santa, ¿no? El Espíritu Santo, como les decía, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también es omnipresente, está en todo lugar. El Espíritu Santo es nuestro guía, ¿verdad? El Espíritu Santo es el consolador.
Es algo hermoso, hermoso ver, yo lo he podido constatar en mi vida en muchos momentos críticos, dolorosos, o sea, cómo he recibido esa consolación. Y por eso me gusta, a veces me dice mi esposa, es que te gusta mucho hablar acerca de las pruebas, de esto, del sufrimiento y todo, porque es que es algo que se vive actualmente por muchas circunstancias, ¿verdad? De duelo, de prueba, de esto, del otro, y a mí me da mucho gusto y me apasiona testificar el poder consolador del Espíritu Santo y el poder para levantarte, para restaurarte, para fortalecerte, ¿verdad? Y he recibido esa consolación, es como más que un abrazo, más que un apapacho de parte de Dios en tu alma, en tu espíritu, y es algo glorioso lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. También tiene el Espíritu Santo ese poder, como les decía, para santificarnos. O sea, la santificación es el proceso, ocurre en nuestra alma. El Espíritu ya fue salvado cuando tú y yo creemos en Cristo, pero nuestra alma está siendo redimida, está siendo salvada, y ese proceso se le llama santificación. Y ese proceso es el que Dios hace desde el momento en que tú crees hasta el momento en que nos muramos o estemos delante de la presencia de Dios, si es que Él viene antes. Sucede el rapto de la iglesia antes de que nosotros muramos, ¿verdad? Y es esa obra de limpieza en nuestras emociones, pasiones, ¿verdad? Es lo que obra, como yo les decía, en nuestro lenguaje, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, de pensar, etcétera, ¿no? Entonces es el poder santificador, es el poder para transformar la vida de cualquier ser humano. Como yo les decía, mi esposo fue una persona que tristemente pues desvió su vida y eligió apartarse de Dios, como todos nosotros nos descarriamos, ¿verdad? Y estábamos apartados, separados de Dios, y él decidió hacer lo malo. Y era una persona que después, cuando el Espíritu Santo vino sobre de su vida, lo transformó, y ahora esa pasión y todo lo que él siente o que sentía antes como esa agresividad o ese arrojo o algo, ahora lo tiene para rescatar y predicar a las almas. Bueno, digo rescatar porque pensé rescatarnos de las garras del enemigo, ¿no? Porque el que salva y el que rescata es Cristo, pero nos ha enviado a rescatar esas almas del poder del enemigo, del poder de las tinieblas, ¿verdad? Dice que nos trasladó, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces es nuestra misión en este mundo el que la gente no se pierda, y también ese amor por las almas es algo que produce el Espíritu Santo, porque para la gente dice, pues están locos, ¿no? Como ayer que estábamos compartiendo a las mujeres en Nepantla, pues veo que hay una resistencia y una oposición tremendísima al Evangelio. Piensan que les queremos hablar de otra religión o que piensan voy a traicionar mis tradiciones o cosas así, ¿verdad? Y yo les decía, parece algo como ilógico o como que no le encuentras una explicación. ¿Cómo puede ser posible que tú sientas amor por alguien que jamás has visto en tu vida? Es el Espíritu Santo. Como yo les decía, allá en Nepantla muy temprano no se oye nada. Y oigo hasta la carretera todo lo que pasa.
Y el Espíritu Santo me ha movido a que ore por un, no sé si es un muchacho, yo me imagino y siento que es una persona joven, no sé si trabaja o estudia, y sale todas las mañanas muy tempranísimo en su motocicleta. Y se oye, o sea, va pero tendidísimo, como loco, ¿no? Y he estado orando por él. Y digo, yo no soy su madre, ni su hermana, ni nadie, y siento esa carga de decir, Señor, sálvalo, rescátalo, protégelo, cuídalo, Señor, a donde vaya, Padre. Y hubo un tiempo que ya no lo oía, y estaba yo preocupada y decía, Dios mío, se habrá estrellado, le habrá pasado algo. Tú dices, no lo conozco, no, pero... Y cuando volví a oír la moto me dio alegría y dije, Señor, gracias, Padre, no, parece uno loco, ¿no? Dije, ahí va, ¿no? Nuevamente a lo mejor estaba de vacaciones o algo y me dio... Pero son las cosas que para el mundo o la gente que no conoce pueden decir, están locos, pues una incoherencia. O de dónde tú sientes ese deseo que la gente no se pierda, que esté bien, que si están con algún problema, tribulación, tú sientes como si fuera tuyo, ¿verdad? Intercedes y estás orando y clamando como si fuera de tu propia familia. Pero eso no es porque seas tú muy espiritual, es que el Espíritu Santo ama y anhela celosamente a cada criatura, a cada persona que Él formó en el vientre de su madre, y los anhela y desea que puedan pasar una eternidad juntamente con Él. Y el deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo provoca precisamente eso, pero la gente no lo puede comprender. Estos nada más quieren un número más, o para que vengan y den o hagan o esto o lo otro, y no pueden entender que es Dios buscándoles, llamándoles. Así les decía mi esposo a una muchacha que vende en una tienda de ropa. Andábamos ahí en Tepetlixpa y le estaba compartiendo y le decía, es que Dios te está buscando y te está llamando, y se queda así. ¿Será que sí? ¿Será? Pero así como que abrió unos ojotes y se emocionó, ¿no? Como que le impactó. O sea, no dijo, o sea, creyó que Dios le estaba hablando a través de mi esposo, ¿no? Pero hay cosas que no podemos, o el mundo no puede comprender, ¿no? Y el Espíritu Santo pues da todo esto. Vámonos rápidamente a Efesios capítulo 1. Y por eso siente uno ese anhelo, y también pues a veces te da tristeza. A mí ayer yo no me sentí como que haya sido un fracaso, de que se hizo, o sea, Dios me permitió estar saliendo, compartiendo, haciendo labor y todo esto, y pues no asistieron, ¿no? Pusimos letreros y fue un equipo de aquí a trabajar en diferentes áreas. Se trabajó todo el equipo arduamente, y yo les decía, es que el trabajo en el, o sea, creo que no se los dije, pero sí lo pensé, y creo que sí se los dije al final. Sabes que el trabajo en el Señor no es en vano. O sea, lo que ustedes aportaron y todo eso, dice que en su tiempo segaremos y no desmayamos, y me impacta mucho porque fue la mamá de una mujer que hemos compartido ya durante mucho tiempo con su esposo y su familia en otro pueblo que está más lejos, y esta mujer fue, y ahorita vino su mamá porque tiene un problema en los ojos bastante importante. Entonces yo me quedé pensando, y me impacta que Dios la trajo desde Culiacán para escuchar, y bien receptiva, con un corazón súper abierto, muy contenta, muy feliz. Y pues Dios me impulsó, aunque luego estamos muy cansados y está muy lejos y todo, me impulsó el Espíritu Santo a decirle
pues yo las llevo, no comprometí a mi esposo, pero le dije, las llevo al hospital, hay un hospital muy bueno de los ojos, le dije, vamos, y están motivadas, y son cosas que también el Espíritu Santo hace, involucra, une, y también es parte del amor de Dios hacia estas mujeres, ¿no? Entonces, es muy impactante. Vámonos rápidamente, me voy. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué tremendo. Dios te escogió para que fueras su hijo, su hija, antes de la fundación del mundo. No es para gozarnos y deleitarnos, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. O sea, lamento decirles, si hay alguien aquí, no creo, pero si están escuchando esta predicación, mucha gente dice que todos somos hijos de Dios. Y aquí dice que somos adoptados, para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué digo que somos hijos adoptivos? Porque desgraciadamente, a causa del pecado, nos convertimos en criaturas o creación de Dios. Porque dice que Adán y Eva fueron hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando ellos pecaron, cuando nace su hijo, Abel, dice que era conforme a ¿qué? Imagen y semejanza de Adán. Entonces se traslada el pecado, y aunque fuimos hechos y formados por Dios, y Él sigue siendo nuestro hacedor, y venimos y provenimos de Él, a causa del pecado hubo una separación abismal, y eso nos hace no poder tener comunión. Por eso es tan riesgoso y peligroso de que la humanidad no sepa que Jesús es el puente que reconcilia y une. Nos convertimos en enemigos de Dios por pecadores. El pecado nos enemista, pero Jesucristo nos reconcilia con el Padre y nos hace nuevamente hijos de Dios, pero por medio de la adopción. O sea, no dice ahí, o sea, yo conozco matrimonios que han adoptado hijos y no les dicen todo el tiempo, ay, tú eres mi hijo adoptado, ¿no? Aunque sepan que son adoptivos o algo así, dicen, es mi hijo, y lo amo. Y esto, un hijo adoptivo tiene todos los beneficios y todas las responsabilidades y todas las bendiciones y todo que un hijo nacido del vientre. Entonces, qué maravilloso que por medio de esa sangre y todo eso, dice que por amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, aceptos en el amado. O sea, Dios nos ha aceptado, nos ha recibido y nos ama, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre. La palabra redención viene, esta palabra significa sacar a alguien mediante el pago de un precio, y ese precio, ese pago fue la sangre de Jesucristo. Es que les iba a explicar más, pero no me va a dar tiempo. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, o sea, esto es maravilloso. Dice que por eso es importante compartir, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad, el evangelio, que son esas buenas noticias que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, ese es el evangelio. Eso debemos de compartir a las personas. Y dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, necesitamos creer. Todo el mundo dice, yo creo en Cristo. Tú necesitas creer en la obra redentora de Cristo para poder ser salvo. Y eso es por una revelación de Dios. No es nada más, o sea, que entiendas que lo único no es tu esfuerzo, no son tus obras, no es ningún sacrificio personal ni nada, que podamos entender que lo único que nos puede salvar y perdonar delante de Dios es ese sacrificio, esa muerte en la cruz. Habiendo creído en eso, en ese evangelio, en ese de nuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en la obra redentora de Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Era lo que les hablaba, fuimos sellados. Es el sello de garantía. Jesús no va a venir por religiones. Y también hay muchas divisiones, ¿no? Que tú que eres evangélico, presbiteriano, bautista, pentecostés, y hacemos un montón de divisiones y de cosas aún dentro del mismo cristianismo, ¿no? Una vez así yo le estaba compartiendo a una tía que es testigo de Jehová y me dice, ustedes están bien divididos. Dice, porque hay que estos, que el otro y todo, y nosotros, todos en todo el mundo creemos lo mismo y no hay subdivisiones ni nada. Pero déjenme decirles que el iniciador de ellos sí fue alguien que se dividió, porque era cristiano, y se dividió porque supuestamente tuvo una revelación de parte de Dios de que Jesucristo no es Dios, sino el Hijo de Dios, y de ahí se separaron e hicieron una doctrina y una enseñanza diferente, y omiten y dicen que Jesús es el Hijo y que no es Dios. Y si fuera verdad esto, entonces Cristo hubiera pecado cuando les dijo, tus pecados te son perdonados, porque dice la Biblia que el único que tiene potestad y autoridad para perdonar pecados es Dios. Entonces si hubiera pecado usurpando la función de Dios, pues no hubiera resucitado, ¿verdad? Entonces aquí dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa hermosa promesa que Dios había hecho de enviar a su Espíritu, al Consolador, para que estuviera con nosotros, ¿no? Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras también es un símbolo de provisión. Por ejemplo, cuando alguien se casa, son como unas moneditas que el esposo le da a la esposa en símbolo de que se está comprometiendo para dar la manutención y el sostenimiento de ella.
durante toda su vida, durante todo el matrimonio, pues se supone que debe de ser hasta que la muerte los separe, ¿no? Ahora ya dicen que por muchas causales, entonces simboliza que Dios nos está dando precisamente esa provisión, esa manutención hasta que nosotros vayamos o vengamos. Es la provisión para el creyente. Dice que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Vámonos a San Juan 14, Evangelio de San Juan 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. O sea, es el Consolador, pero también es nuestro Maestro. Es el que nos enseña. Yo le digo a la gente, dicen, es que cada quien interpreta la Biblia como quiere. Y le digo, no, la interpretación es una. ¿Y sabes qué necesitas para poderla interpretar tal cual es, fidedignamente? Necesitamos al autor de la Biblia dentro de nosotros. Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Dice que, aunque mucha gente dice es que fue escrita por hombres, pero dice que siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo creen? O sea, la gente le cree a los adivinos, a los mediums, a todo ese tipo de gente que manifestaciones y todo satánicas, y no pueden creer en una manifestación sobrenatural de Dios, que Dios utilizó hombres y se manifestó sobrenatural para darles las ordenanzas, estatutos, la palabra, sus mandamientos. La Biblia no tiene ningún tipo de error. La gente argumenta es que tiene errores, contradicciones. Pues porque no has leído toda la Biblia, porque no tienes al Espíritu Santo y porque no la puedes comprender. Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo y Dios envía a su Espíritu Santo, tenemos al autor de la Biblia dentro de nosotros. Y nosotros, yo al menos, cada vez que antes de abrir mi Biblia, yo oro y le digo: Espíritu Santo, dame tu interpretación, tu revelación. ¿Qué quieres que hoy al leer esto aprenda? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? ¿O qué necesito cambiar? ¿O qué, Padre? ¿Sí? Y el Espíritu Santo te da la interpretación. Por eso mucha gente no la puede entender ni la entiende. Ayer una señora me refutaba muchas cosas después de la conferencia. Y dentro de muchas cosas que me habló y todo eso, ella me decía, pues primero me decía, yo leo la Biblia. Y me quería decir, no, pues los evangelios y cosas así, pero después acabó reconociendo y me dijo que se le hacía como aburrido, como que no le encuentra sentido a estar leyendo y leyendo la palabra, pero defienden a capa y espada una religión y la palabra no significa nada para sus vidas. Un libro aburrido que no pueden entender, tedioso, que dice, pues yo no le veo, como que no le encontraba sentido. ¿De qué me sirve estar leyendo la Biblia? Y me decía, no, pues yo toda mi vida he sido feliz, bien, todo bien, sin ningún problema, yo no tengo problemas, yo no tengo conflictos, yo no tengo absolutamente nada. Les es que no nos acercamos a Dios
por problemas o porque nos resuelva la vida, sino porque Él murió y resucitó, y es la única manera de poder tener salvación y el perdón de nuestros pecados. Y la palabra nos, o sea, ya no pude hablar mucho porque era una situación de opresión del enemigo, que por momentos se dan de cuenta que no fluía nada. Ahorita me estoy acordando, le pude haber dicho, pues sus palabras es espíritu y es vida. Y muchas cosas fueron de cuenta que me cerraron la boca y la mente y todo, y como que no podía. Era algo muy tremendo, ¿no? Pero para mucha gente eso es simplemente un libro que narra historias, sucesos y todo de otras personas o algo, y no hay una identificación. No hay esa vida que produce, ¿verdad? La palabra que transforma, que renueva. Y argumentaba muchas cosas y todo, y luego me decía, porque pues, ve, ahí en donde yo vivo siempre tengo, como dice la palabra, que es como una nube de testigos, ¿no? Estamos como corriendo en un estadio, dice el apóstol Pablo, y dice que tenemos una nube de testigos y que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, ¿verdad? Que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia, ¿no? Para poder correr así esa carrera, ¿no? Y entonces ella vive por allá y pues como yo estoy en un nivel y está en alto, pues están viendo todo lo que hago y no hago, dejo de hacer, o etcétera, y todo, ¿no? Y no me incomoda porque yo digo, pues qué bueno, es una manera de exaltar y glorificar a Dios, ¿no? Y se da cuenta de lo que hago y dice, no, pues es que no cualquiera hace tal o cual cosa, y le digo, es el poder de Dios a través de su espíritu. Y no soy yo, es el amor de Dios. Yo no es porque yo tenga amor a ciertas cosas o personas, animales o algo, es porque Dios ama y porque Dios impulsa, Dios da el poder y su misericordia y su gracia nos sostiene, ¿no? Pero la gente no lo puede comprender, pero cuando tú lo empiezas a experimentar, es algo glorioso, porque dice que el Espíritu Santo, estábamos meditando en la porción de San Juan 14:26, dice que Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es importante también leer, meditar y memorizar la palabra. Y el Espíritu Santo, mucha gente dice, es que yo tengo memoria de teflón. Pues déjenme decirles que yo también. Y yo me impresionaba, yo decía, cómo mi esposo tiene una memoria, Dios, bueno, no es él, ¿no? O sea, cómo Dios le da, y él se acuerda de todas las citas y de todo, y así rápido, a ver, aquí esto y lo otro y todo. Y así, a mí me cuesta trabajo luego a cosas. Sabes que el Espíritu Santo es el que nos recuerda, porque sí, procuro memorizar la palabra y Él nos la recuerda cuando estás compartiendo con alguien. Cuando he estado en cirugías, ahí en la plancha, ya en el quirófano, empiezo a meditar y a recordar en esas citas. Ahí no puedo sacar mi Biblia, ¿verdad? Ni puedo leer, entonces es algo, y Él nos recuerda, aunque tengas mala memoria y todo, es algo sobrenatural. Por eso yo no le creo a la gente que es que no se me pega nada, es que no tenemos la intención real de estudiar, de meditar, no lo tenemos, porque es algo sobrenatural, no hay una disciplina. Porque también Dios, a través de su Espíritu Santo, nos hace ser disciplinados. O sea, el dominio propio tiene que ver con una vida disciplinada.
Y entonces el Espíritu Santo lo hace. Entonces, bueno, hay tantas cosas que quisiera decirles, pero vamos avanzando. Y dice que nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Vamos a San Juan 15, 26. Es que pensé que quisiera leer todo el capítulo o algo, pero ustedes sigan leyendo. Es algo hermoso porque ahí habla más adelante que no se turbe vuestro corazón, que en la casa de mi Padre muchas moradas. Está muy hermoso. Sigan leyendo el capítulo 14 y vamos al 15, 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, funge con una función muy importante el Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4:30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, o sea, ¿qué lo contrista? Aquí dice: quítese amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego dice en el 5:1: sed pues ¿qué? Imitadores de Dios, como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Imagínense, mucha gente imita a los jóvenes, o uno los parecía cuando era joven. Me decía, yo fui muy noviera y me decía mi mamá, según el novio que traía era la personalidad que yo adquiría en cuanto a vestimenta, ¿no? Hay veces que muy sofisticada y muy acá y luego muy hippiosa y así, ¿no? Me decía, pareces camaleón, pero ahora, o sea, mi modelo y mi anhelo y lo máximo para mí es imitar o tratar de imitar a Jesús. Y es porque tengo una identidad definida. Ya no ando queriéndome parecer a nadie, ni copiándole a nadie, ni nada. Y te da una identidad definida. Y eso te hace sentir segura, o sea, bien. Entonces, ahora nosotros tenemos, mucha gente dice es que ya no hay ejemplos, no hay modelos a seguir. A lo mejor tus padres o la gente te ha desilusionado, te ha decepcionado, pero ahora tú tienes un modelo a seguir perfecto, que él nunca te va a decepcionar ni nada, y que al 100% dices es algo auténtico y verdadero, ¿no? Entonces dice, aquí nos dice que andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de olor fragante. Dice, pero fornicación, o sea, aquí la palabra fornicación es porneia, que significa en todas sus modalidades. O sea, puede ser fornicación espiritual, o sea, con ídolos, con todo esto. Puede ser fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Práctica ahora, tristemente, yo hasta que leí la palabra me enteré que existía tanta atrocidad, de que ahora la gente es muy normal que tenga relaciones con animales. También habla acerca de este tipo de... Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Y la avaricia, pues, es el deseo desmedido por tener otras cosas, o acumular, o lo que sea.
sea en dinero, sea en posesiones, sea en lo que sea. Y ahorita dice que avaricia es idolatría también. Y luego a mí me da tristeza, créanme que el afán de esta congregación y del pastor no es, mucha gente lo dice que van a estar y puro dinero, ¿no? Se expone las necesidades que hay para poder subsistir y seguir adelante, pero créanme que la finalidad, por ejemplo, de la despensa no es porque ahí vamos a pedir y esto y lo otro. ¿Cómo vamos a poner en práctica? Es un ejercicio espiritual. El problema del ser humano es la avaricia. Nos cuesta mucho trabajo desprendernos de algo. Y uno dice, es que estoy limitado. Pues yo a veces digo, si yo me puedo comprar a lo mejor una agua o comer en algún lado algo, digo, y yo estoy limitada de dinero, digo, pues mejor eso no me lo gasto en ir que no vamos regularmente a ningún lugar, porque Dios nos ha puesto, nuestra ambición es hacer cosas para el reino de Dios, porque nuestro enfoque está en el reino, no en nosotros, y el enfoque en el reino es las personas necesitadas, los animales que sufren, es tener lugares de reunión donde se pueda la gente conocer a Cristo y puedan tener esperanza en sus vidas y salvación. Pero eso cuesta, ¿sí? En cada una de las iglesias aquí no se les pide, a ver, den para la luz, den para el agua, den para el predio, porque allá pues se tiene que pagar, y todo ese tipo de cosas, muchas otras cosas del funcionamiento, ¿verdad? Que generan, y aquí pues son muchas iglesias, ¿no? Ahorita tenemos el reto de la compra de la casa de Moyotzingo, Puebla. Entonces, si ustedes vieran que somos pastores que nos la pasamos comiendo en restaurantes, y a lo mejor pues no tendría nada de malo, pero aquí se los digo como Dios por testigo, que nosotros no vamos a ningún lado a comer, ni siquiera unos tacos, ni nada, todo 100% es para la obra de Dios. Y si se pide, por ejemplo, para la despensa, no es para nosotros, es porque Dios dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado. Nosotros no estamos aquí para contar la vida de las personas, pero a veces hemos sabido casos de personas que aparentemente no tienen necesidad. Y a nosotros nos pasaba, cuando estábamos en la isla, allá no había tiendas donde muebles pudieras comprar una cama o esto o lo otro, ¿no? Era de lo mismo que la gente, o sea, las famosas, como dicen, herencia, ¿no? De que te heredaban su cama, un colchón o esto o lo otro. Y unos hermanitos bien hermosos no me acuerdo si de la sierra de Oaxaca o no sé de dónde. Me acuerdo muy bien de sus nombres, perdí el contacto de la Amalia y Eloy. Ellos dijeron, cuando nosotros nos vayamos, tenían una cama king size, decían, cuando nosotros nos vayamos, por accidente se dieron cuenta que no teníamos ni cama. Y dice, queremos que esa cama sea para nuestros hermanos. Y la gente y el pastor y los de la iglesia, ¿qué creen que dijeron? No, a ellos no tienen necesidad. Y nosotros lo llegamos a oír. Nos quedamos callados y dijimos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Veo lo que aprendemos de la palabra, como el apóstol Pablo, que fue enseñado a vivir en escasez, en abundancia, en todo dice por Cristo, y todo estoy en Cristo. No tengo que recordar
la cabeza. Y todo lo que nosotros tenemos ha sido dado por Dios. Y no porque para nosotros nunca nos van a oír, ay, necesito para el gas, o necesito para ir al doctor, o necesito una ofrenda para medicinas, o para operarme, o algo. Todo lo que ustedes van a escuchar aquí tiene que ver enfoque en el reino. Y entonces hay mucha gente que no aparenta que tiene necesidad. Entonces dice que primeramente le hagamos bien a quién, a los de la familia de la fe. Y si a ti te duele que un hijo no tenga que comer, o un hermano, un primo, un tío, pues te debe de doler más de la familia de la fe. Y una persona que no es de esta congregación, es de una de las misiones que nosotros tenemos, es una mujer que siempre se ve, tú dices, esta tiene mucho dinero y me encanta cómo se arregla y se ve guau, ¿no? Y es una mujer que está sola, que la corrió su hija, que ahora vive sola, y luego una amiga le dijo, vente conmigo, y etcétera. Ya no les voy a decir porque si alguien ve esta predicación van a sacar a conclusión a lo mejor, pero ha habido personas, ya no voy a decir de ella nada, aunque no doy nombre, pero a lo que iba con esto, que hay personas que luego de repente me dicen, de veras, y lo creo porque me ha pasado, que no tienes ni para una botella de agua, que tienes sed y no tienes ni para agua, o para papel de baño, o cosas así. Entonces uno dice, ay, pues es que es puro pedir esto, ¿sabes qué es bendición? Porque cuando tú das para el reino de los cielos no es resta, es suma, porque Dios prospera. Entonces, para deshacernos de la avaricia y de los problemas que hay en el corazón, ¿qué necesitamos hacer? Es ir en contra y practicando lo opuesto. Yo como desaté y desarrollé mi fe en todas estas cosas, y he visto lo que ha producido en mi corazón. Porque yo era las cosas que me gustaba, que me regalaban, no, gracias a Dios, antes de Cristo, nosotros tuvimos una posición bastante próspera, mi familia y yo. Entonces nunca supe lo que era tener necesidad absolutamente de nada, sino todo lo contrario. Y aunque así yo era una persona que despilfarraba y todo, y no me dolía en gastar en mí. Por eso el pastor quitó, porque decían, ay, pues que vamos a hacer una kermés o algo así, ¿no? O bazares, o la gente no le duele gastar en sí mismo y siente que ya está ayudando, contribuyendo con Dios. Pero algo que tú te despojes directamente sin encontrar ningún beneficio, eso es ser generoso. Y dice la palabra, como les decía, que es más bienaventurado dar que recibir. Y yo decía, pero ¿en dónde está la felicidad o el gozo? Es al revés. Yo decía, es más padre que te regalen, que te den, no que tú te quedes sin nada. Y sabes que el Espíritu Santo, por eso lo necesitamos, produce ese gozo. Y es verdad, más bienaventurado, o sea, más dichoso o más que 1000 veces feliz es dar que recibir. Yo cuando veo a una persona que tiene necesidad y todo, disfrutar algo, digo, wow, ¿no? O que existe ese lugar cuando vienen nuestros hermanos de Oaxaca que vienen por Priscila, que la han operado del corazón y todo eso, que haya un lugar a donde lleguen, yo me gozo. Me deleito cuando Dios me da una y ver la necesidad de los demás, tanto espiritual como económico y en todo sentido. Entonces, el propósito del pastor en esa congregación con la defensa es que nosotros desarrollemos y practiquemos para que podamos ser bendecidos por Dios en nuestro, más que recibir cosas materiales, es el gozo, la paz y el vivir de acuerdo a lo que fuimos diseñados.
Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La verdadera dicha y felicidad es cuando tú y yo funcionamos, y a veces por eso es como si uno los forzara y los empujara, ¿sí? Ustedes pueden ir a ver, cuando vayan a los bautizos van a ver cómo, si quieren yo les muestro dónde vivo, y que vean que tengo, no lo voy a decir públicamente porque no me gusta hablar, pero pueden ir a ver cómo vivimos. Si tenemos muebles de lujo, cómodos y todo eso, y no es vivir una apariencia, porque si hay gente que tiene negocios y viven, como dicen, modestamente, manejan un perfil bajo para que no los asalten o algo, ¿no? Pero aquí no es el caso, ¿no? Y así somos felices. ¿Por qué? Porque no necesitas realmente grandes cosas para vivir. No lo necesitas. Antes, así como que ahora que iban a ir gente de ahí, de vecinos o algo, me pasó y me dijo, ay, como que me va a dar pena si entran aquí todos, ¿no? O sea, como tengo improvisado cosas y todo así, ¿no? Y digo, no, o sea, ¿por qué? ¿No? Es más importante, como yo les decía, hacer tesoros en el cielo. Por eso cuando les decimos también para la renta, no es porque querramos sacar todo de ustedes, es porque necesitamos. ¿Qué vimos del libro de los Hechos? Que toda la iglesia estaba unida, unánimes. Si todos unidos, cada domingo, que luego a veces nos gastamos en cosas que no son tan trascendentes, estuviéramos unidos, luchando, sí, Señor, por tu obra, por tu casa, por la gente, Dios, etcétera. ¡Wow! ¿No? Pero hay gente que tiene problemas en su corazón y por eso se enoja, nos enojamos. Y aquí dice la palabra que fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. A santos no de los que le ponen veladora, sino a los que somos apartados y que vivimos para el uso exclusivo de Dios y en función de Dios. Yo veo un Cristo generoso, ¿no? Que también probaba a sus discípulos, a ver, danles de comer cuando fue la multiplicación de los que les dio de comer a los 5,000, ¿no? A ver, ¿cómo? Si aquí les dijéramos, denles, ay, no, sí ya se voló la barda, puro dinero, así, ay, no, qué bárbaro, ¿no? Y que para el evento y que para el otro, y que no sé qué, uy, no. Jesús los estaba probando porque sabía que tenían problemas donde en su corazoncito, pero también problemas de fe. Y a veces Dios nos orilla o algo para impulsarnos a que podamos vivir en lo sobrenatural. Mucha gente dice, no tengo, pues yo tampoco tengo. No tengo cuenta en el banco, no tengo una empresa, no tengo un negocio, no tengo nada que financie, como muchas iglesias tienen que financie las obras. Pues aquí no hay ninguna empresa ni nada que financie esto. Es respaldado por Dios y queremos que cada uno de nosotros pueda desarrollar y desatar, porque es lo que vemos en la Biblia. Cómo Jesús impulsaba, y a ver, pues denles ustedes de comer. Y ellos hasta dan la cantidad, dice, si tuviéramos tantos denarios y todo, pues aún así no podríamos alimentar, y dónde compraríamos esto o lo otro, ¿no? Y Jesús los confronta con su poca fe, y como les decía, nosotros tampoco tenemos, y vemos lo glorioso de los retos que tenemos, de la casa, de esto, del otro y todo, de que es sin dinero, y a veces decimos parece una locura, y decimos, Señor, que no le quedemos mal al dueño de la casa,
porque ya le habíamos dicho varias veces, no se puede, no tenemos, no esto, y él insistiendo, no, yo quiero que ustedes, ¿no? Y ahorita tenemos el reto de que se han dado, gracias a Dios, de una manera sobrenatural, sin dinero, en la unidad de la fe, 200,000 pesos que se han entregado. Él pedía 500, dijo, es que ahora dando más facilidad, y ahora tenemos un reto de 800,000 más. Y ya se está acercando la fecha y decimos, Dios, parece una locura, ¿no? Si ustedes, a veces no podemos externar y no nos gusta mucho hablar de este tipo de cosas, pero ahorita Dios me está impulsando y no les estoy pidiendo, sino que ustedes vean los retos y las cosas que hay por el reino de Dios. No es para yo comprarme una casa y heredársela a mis hijos o algo así. O sea, todo lo que Dios ha permitido ha sido para el reino de Dios. Y luego a veces, o sea, ahora que van a ir allá, he tratado de que yo Nepantla no lo siento mío porque lo ofrendamos a Dios. Era algo que era del pastor y mío y se lo ofrendamos a Dios. En la otra iglesia fue ofrenda a la casa. La dimos, dijimos, es un desperdicio que una casa tan grande y bonita estemos viviendo Ulises y yo ahí, ¿verdad? Dijimos, no, mejor que sea un lugar donde la gente pueda encontrar salvación, restauración y vida, ¿verdad? Y entonces todo está enfocado así, pero luego a veces me da tristeza porque ahora que lleguen allá espero que no les incomode que hay algunos perros rescatados que sufren y que sufrieron mucho y demás. Y yo no tengo dónde ponerlos porque yo no tengo casa, ¿sí me explico? Y entonces, porque eso pues ya no es de nosotros y luego llegan y dicen, ay, esto y lo otro, ¿no? Dicen, es una locura. Pues es algo que Dios también ha puesto en nuestro corazón, no es porque a uno le guste, a mí no me gustaba ni nada, pero cuando Dios empieza a hacer esa obra redentora en nuestro espíritu, en nuestra alma y todo, empiezas a amar lo que Dios ama. Y no es que muchas cosas que hacemos, pues, la humanidad, siempre las novias, perdón, pero bueno. Por eso el Espíritu Santo quiere que luchemos por el reino. Vamos rápidamente a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y si somos guiados, vamos a vivir y hacer lo que Él dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 3, aquí el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo para que no tenga miedo ni sea tímido en su servicio, en su ministerio, sino que sea un hombre fuerte, valiente, confiado en la gracia de Dios para predicar y compartir, y que tenga ese poder para vivir una vida cristiana efectiva y cumplir con la misión de Dios en su vida, ¿verdad? Y fue tan arrojado, no lo dice la Biblia, pero lo cuenta la historia, que Timoteo murió, iba pasando una procesión de ídolos y todo, y les empezó sintió, se conmovió y les predicó y lo mataron.
Y vean lo que dice en 2 Timoteo 1:3, dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo servía el apóstol Pablo? Con una limpia conciencia. Es producto de lo que Dios hace a través de su espíritu, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu, ¿qué? De cobardía. El espíritu, yo siempre digo, siempre he sido y me he sentido una mujer bien cobarde y bien miedosa. Pero el Espíritu Santo me hace que haga cosas que yo sinceramente no haría. No haría en mis fuerzas. Y me da el valor. Y luego me dice así, algunas, no, es que eres valiente, no, yo soy cobarde. Pero el Espíritu Santo es el que dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ayuda a que ningún temor ni nada te limite o frene tu vida, sino que aún con lo que sientes, te da el poder para hacerlo. Dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cualquier persona no puedes decir, si tú tienes problemas de adicciones, no puedes decir que no puedes. En tus fuerzas no puedes, pero si tú tienes al Espíritu Santo, entonces si dices que no puedes y te dices cristiana o cristiano, entonces estás diciendo que Dios es mentiroso. Porque Él dice que no nos ha dado un espíritu sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y yo no digo que a veces yo en lo personal ha sido difícil el ser transformada en ciertas áreas de mi vida. Pero porque uno quiere luchar y quieres como tener la fuerza de poder hacerlo y nos equivocamos. Pero cuando nos humillamos, por eso el apóstol Pablo dice que él oró y le rogó a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón en su carne. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo y tú o cualquiera nos enseña que reconocemos, no puedo yo, soy débil, reconozco que necesito de tu poder para lograr, para vencer, que yo sola no puedo, que separada de ti no puedo hacer nada, que te necesito a ti más que al aire para respirar, que tú eres el único que da fuente de vida, de gozo, de paz, de poder, de todo. Tú eres el todo por el todo. Sin ti mi vida no tendría sentido ni significado. Cuando tú y yo reconocemos en la práctica, porque aquí lo podemos pensar y decir, pero cuando es una realidad en nuestra vida, entonces vemos la gloria de Dios. Cuando hay esa dependencia, ¿verdad? Y entonces por eso dice que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Iba a cortarlo, pero ¿saben qué? No puedo. O sea, necesito dar estas 2 citas más. Efesios 1. No, ya la leímos. Gracias, Señor, se me olvidó que ya la habíamos leído. Les digo que de repente ando medio distraída, pero vámonos a terminar con Isaías 11.
Isaías 11, versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1. Está hablando de Jesús cuando se habla del tronco de Isaí. Dice, saldrá de la vara del tronco de Isaí hasta por doña de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios, y le hará entender diligente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, la gente que se empeña, se empecina, y no porque Dios sea malo, sino porque Él es justo. Y si dejara la maldad sin ninguna consecuencia o castigo, dejaría de ser justo y dejaría de ser Dios. Isaías 40, versículo 12 al 14 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, ¿cómo lo dice, no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Viendo el poder, la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, y los cielos con su palmo, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Ese es nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, por tu palabra, Señor. Y porque hoy celebramos y conmemoramos, festejamos como el Espíritu Santo descendió y vino a ser morada en nuestro cuerpo, Dios. Queremos ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, sin mancha, limpios, íntegros, vivir una vida en santidad, una vida que te agrade y glorifique tu nombre, Señor. Como dice la oración modelo, que podamos santificar tu nombre, Señor. Y que venga a nosotros tu reino, Padre. Que podamos hacer tu voluntad, Padre. Que podamos caminar, Señor, de acuerdo a tus estatutos y a tus mandamientos. Y que cualquier pecado, Señor, que haya en nuestra vida o que esté arraigado, Señor, que hoy por el poder de tu Espíritu nos des la convicción para desecharlo, para ir en contra de todo esto, Señor. Que no apapachemos o consintamos, Señor, en nuestra vida nada que sea contrario a tu santidad, Padre. Ayúdanos a caminar en rectitud, a guardar tus mandamientos y que puedan ser una delicia en nuestra vida, Señor. Yo hoy clamo por los jóvenes, Señor, que no sean engañados, ni desviados, ni confundidos, Dios. Que tú los guardes, Padre, que no permitas, Señor, que ellos se desvíen, Padre, que tomen malas decisiones y que arruinen su vida, Dios, sino que sea una generación de jóvenes que te amen, que te adoren, Señor, que te anhelen, que te busquen, Padre, en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres que estemos dispuestos a cumplir y a vivir dentro del rol que tú has diseñado para cada uno, Señor. Que las mujeres podamos vivir de acuerdo a esos roles y a ese diseño. Y el hombre igual, Señor.
que tú levantes a los hombres de esta congregación, Señor, como esas cabezas de familia, Señor, que sean sacerdotes de sus hogares, que ministren a sus hijos y a sus esposas, Dios, en el nombre de Jesús. Que sean esa fuente de vida, ese río que nace. Eso significa ser cabeza de un hogar, Señor. Hoy bendigo, Señor, a cada hombre, porque tienen una responsabilidad muy grande, Padre, delante de ti. Tú dices en tu palabra que ellos rendirán cuentas y tú les pedirás cuentas por su familia, Señor. Es una responsabilidad tremenda para los hombres. Hoy yo clamo, Señor, por cada hombre, por cada varón, Señor, de esta iglesia y de todos los lugares, Señor. Hoy te pido que ellos sean impulsados por tu Espíritu Santo para ser esos hombres conforme a tu corazón, que puedan amar a sus esposas, a su familia como a sus propios, a su esposa como a su propio cuerpo, que puedan tener ese trato, Señor, de amor, de ternura, como esos vasos frágiles. Y también clamo e intercedo por cada mujer, Señor, que podamos ser esas mujeres, Padre, ayudas idóneas, que podamos ser esas mujeres que respetemos la autoridad de nuestros esposos, que podamos honrarte a ti, que podamos atenderlos, que podamos amarlos, que podamos ayudarlos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo hoy clamo por todas las mujeres que están solas, Señor, que no tienen esposo, pero que tú eres su esposo, que tú eres su proveedor, tú eres su sustentador, tú eres su amado, tú eres su compañero. Hoy te pido, Padre, que puedan ser esas mujeres que puedan confiar y depender de ti. Y aún las que somos casadas, que nuestra confianza no esté en nuestros esposos, ni los hijos esperen de los padres esa provisión, sino de ti, Padre, porque tú eres el que provees y das para cada necesidad. Si tú bendices un trabajo, si tú bendices cualquier actividad o algo, es porque tú estás complacido y a ti te ha placido dar esa bendición a la obra de sus manos, a ese trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú hagas esa obra completa, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios, y que cada uno de nosotros nos podamos levantar para servir a otros, Señor. Que podamos tener ese corazón, Señor, misericordioso, y que podamos hacer cosas que den testimonio de nuestra fe. Dice que la fe sin obras es muerta. Que podamos hacer obras que den testimonio de nuestra fe y que este mundo pueda ser mejor por lo que tú y yo estemos dispuestos a hacer. Dios, ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres que vivamos un cristianismo real, no teórico. Que hoy que salgamos de aquí empecemos a practicar allá afuera, que podamos hacer esa fe traducida en acciones y que el mundo pueda ver que tú eres real, que tú cambias, que tú existes, que tú transformas, Dios. Ayúdanos a sentir esa responsabilidad como hijos tuyos, de actuar y de hacer, no solamente de escuchar y de olvidar. Tú dices que no seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos a practicar y hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan un bendecido inicio.